Gracias, Padre, te damos por este día, por cada uno de los corazones y mentes que vamos a escuchar tu palabra. Con cada palabra que salga de tu boca, Señor, porque tú tienes preparados nuestros corazones y nuestra mente. Gracias, Señor, por esta maravillosa carta del apóstol Pedro a todos los que estamos en la dispersión, como él le llama, porque somos ciudadanos de un reino en donde tú eres el Padre poderoso, donde tú eres el soberano por sobre todas las cosas, por sobre todos los reyes, naciones. Tú estás, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos esa certeza y esa convicción de que sigues sentado en tu trono y que cada palabra que sale de nuestro corazón, tú la escuchas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Y amén. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con Primera de Pedro 3. Ya hemos visto los otros dos capítulos, ¿verdad? Recapitulamos que nosotras fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, creados en la mente de Dios. Y en ese momento, acuérdense que Dios es eterno. Él ya vio lo que nosotros vamos a hacer. Él ya vio el fin del mundo, pero también nos da libre albedrío. Y ese es con lo que batallamos. No nada más yo, ¿verdad? Batallamos con nuestro libre albedrío. Y fíjense, la vez pasada, en la clase pasada, pues hubo bastante revuelo porque el apóstol Pedro nos dice un versículo, habla de la sujeción. Y eso es lo que más nos causa escozor. ¿Por qué? Fíjense lo que dice en Primera de Pedro 3. Dice, asimismo. Y la palabra asimismo, ¿a quién se refiere o a qué se refiere? Se refiere a lo anterior. Y en lo anterior, Dios nos dice que aún el Hijo, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, que aún el Hijo que Dios puso y sujetó todo a los pies de Jesús, bajo el dominio de Jesús, así lo dice la palabra, pero aún Jesús estaba sujeto ¿a quién? Al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Hemos dicho que la palabra de Dios dice, Dios nos diseñó para gobernar. Y la pregunta es, no estamos gobernando nosotros. Hemos permitido que el enemigo gobierne en muchas esferas, ¿sí? Sin embargo, ¿qué nos dice? Para poder nosotros gobernar, tenemos que estar bajo sujeción. Esa es la clave. No sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero bueno, los empresarios muchas veces con sus hijos y hay veces que no lo cumplen y desastre tremendo. Dice, para que puedas mandar, necesitas primero aprender a qué, a obedecer, ¿sí? Y eso es algo muy común que nosotros sabemos y que nosotros lo repetimos, ¿verdad? Por eso los verdaderos empresarios o jefes de familia, ¿qué es lo que hacen? Primero enseñan a sus hijos que tienen que empezar desde abajo a recibir órdenes, aprender a obedecer, para que después ellos puedan dirigir y que ellos puedan gobernar, ¿sí? Entonces, ese es lo principal, ¿no? Bajo este concepto y bajo esto, leemos a sí mismo, como está diciendo Dios, que aún a Jesús, al cual le puso todo bajo su potestad, sin embargo, aún aquel está sujeto al Padre. Entonces, dice, asimismo como Jesús, y bajo
la potestad de Dios. Ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido. Ahora, esta palabra es una palabra militar, porque cuando yo lo comenté aquí, claro que se alborotó todo, ¿verdad? Vamos a tener que editar todo eso, que ese alboroto. Sin embargo, fíjense bien a dónde va esto, ¿sí? Dice, ¿qué es la palabra sujeción? Dice, o sea, en el verdadero significado de sujeción. Es un término militar en el cual la persona que está arriba en el rango militar es responsable de todos los que están bajo su mando. Él no puede ser responsable de los que están bajo su mando si cada soldado va a hacer lo que le da la gana. ¿Sí entendemos? Ahora somos nosotros un ejército del Señor y tenemos que actuar de esa manera. Por eso, ¿cuál es la... Ahora, ese es en el término militar. En el término no militar lo dijimos, es estar dispuestas, porque aquí dice sujeción de las mujeres, estar dispuestas a escuchar el consejo de alguien con actitud voluntaria, voluntaria. ¿De dónde va a salir esa voluntad? Vamos a ver de dónde. Fíjense, con actitud voluntaria de cooperar, porque estamos hablando de una pareja, ya no son uno solo, entonces tú tenías y tienes tu plan y tu esposo está hablando a casadas, únicamente a casadas, ¿sí? No impera en el ámbito de negocios o esto, lo que está hablando de lo que es la conformación de Dios en una sola carne y que esa sola carne tiene un nuevo propósito. ¿Cuántas veces yo he oído en algunas bodas que dicen, la pareja está ahí enfrente del altar y dice, y seremos como dos árboles. Y entonces un árbol, pero creceremos separados para que la sombra de un árbol, no sé si lo han oído, no, no tape la sombra del otro árbol. Y yo digo, ¿entonces para qué se casan? Pues, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, fíjense, van a ser una sola carne. No quiere decir que te nulificas, porque para algo Dios te diseñó y te creó para formar una sola carne y un nuevo propósito mucho más, ¿sí? Porque ahora las dos misiones, por eso dice su misión, porque ahora es una sola misión en la vida. Fíjense, dice, dispuesta, una actitud voluntaria, porque nadie te puso una pistola para que la mujer se casara o para que el hombre se casara, ¿verdad? Dice, actitud voluntaria de cooperar. ¿Qué es una cooperación? Una cooperación es una unión en la cual están los dos cooperando para una sola misión y visión. Y aquí viene lo más importante, asumiendo, ya lo comentamos, mi responsabilidad en esta parte. Sí, yo asumo mi responsabilidad y mi primera responsabilidad fue cuando yo me comprometí en un pacto, porque un matrimonio, ya ven que ahora pues se utiliza mucho, ¿verdad? Hacer esos contratos prenupciales. Este es un pacto, no es un contrato, es un pacto, ¿sí? Entonces dice, asumiendo la responsabilidad y tomando su parte del peso. Todo es ambos tenemos la responsabilidad. No es culpa solamente de una persona o de la otra, ¿sí? Porque nosotros naturalmente queremos tomar partido, ¿sí? No, pues es que fue ¿qué pasó?
¿qué pasó? Nadie sabe qué pasó más que los que están ahí adentro. Y uno te va a contar la parte de su historia y el otro te va a contar la parte de su historia, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice, asumiendo responsabilidad de tomar su parte de peso. Pero aquí, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes de la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el propósito de Dios? Fíjense bien, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es darte un marido hermoso y transformar tu marido para que sea un marido hermoso contigo. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que sean qué? Sí, pero aquí ¿qué dice? Puedan ser, exacto, puedan ser ganados. ¿Entendemos eso? ¿Qué le interesa a Dios? El alma de la persona, el alma de tu marido, porque primero quiere transformar a tu marido para que sea un creyente, para ganar su alma y por ende, un marido creyente, vamos a ver qué es lo que hace. Eso es tu matrimonio va a ser un matrimonio hermoso, porque el propósito de Dios, ¿cuál es? Conversión. Exactamente, el alma de tu marido. Aquí lo dice. ¿Se dan cuenta? Eso es. ¿Y para qué estamos aquí en la tierra? Para ganar almas, para proclamar las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a la luz inefable. Entonces, no se trata de tu matrimonio, no se trata de eso, sino que eso va a venir por exacto, porque lo que a Dios le interesa aquí es ganar el alma de tu marido. ¿Lo entendemos? Por eso está diciendo la sumisión, el poder de la mujer que se somete. Es ganar el alma de su marido. Sí, sí, es que luego viene, la pregunta es que si aquí estamos hablando de un matrimonio en yugo desigual, ¿qué quiere decir eso? Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tú eres creyente, pues obviamente que, porque dice la palabra de Dios, vas a estar sujeta a un hombre que no está sujeto a Dios. El hombre debe estar sujeto a Dios para que tú te sujetes. Entonces tú puedes decir, ay, pues es que, bueno, hay varios escenarios. Uno, que desobedeciste y ahora ya te metiste en una situación complicada, ¿sí? Y entonces te pasas, lo sé por experiencia no propia, ¿verdad? Pero sí por experiencia de muchas amigas que se pasan 40 años orando por el marido. Y es todo lo que hacen orar por el marido porque el marido pues se casaron con una persona que no era cristiana, es decir, no era creyente, ¿sí me explico? No era salva. Entonces dice la palabra de Dios, ¿qué comunión puede tener el agua con el aceite? Pues es muy difícil que te entiendan, porque entonces si el marido lo que está diciendo aquí es que te sometas, pero fíjate bien a quién te vas a someter. Ahora, segundo escenario, que la Biblia lo dice, pues es que yo no era creyente cuando me casé con mi esposo.
yo no conocía al Señor. Yo pues iba a la iglesia y hacía esto y hacía lo otro, pero yo no era creyente. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que si Él quiere, que si Él está dispuesto, entonces tú permanezcas en esa relación y obviamente te comportes, como lo vamos a ver aquí ahorita, para que Él venga a los pies del Señor. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú entiendes la finalidad de Dios, de lo que Dios quiere, porque para empezar, si nos casamos con yugo desigual, pues nosotras mismas nos estamos buscando problemas, ¿sí? Ahora, hay veces que se supone que es yugo, digo, que son creyentes, ¿verdad? Que son de nuestra misma fe, pero pues a veces cambian y a veces las cosas cambian y las personas cambian. Y acuérdense de la pregunta, no estoy diciendo que todas tienen que ser sumisas a los esposos, no es eso lo que está diciendo, es un propósito que lleva el Dios para que nosotros, para ganarla el alma, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo se comporta ese esposo. Pero aquí la cuestión, por eso en la pregunta de los fariseos, ¿verdad, Jesús? Pues entonces, si tú dices que el matrimonio es algo que no lo separa el hombre, ¿por qué dio Moisés carta de divorcio? Porque la ley preveía eso, dijo Jesús. Claro, por la causa de la dureza del corazón del hombre, porque ya lo vimos la clase pasada, ¿sí? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? 1 Corintios 3:16. Pero ¿qué pasa cuando alguien destruye por cualquier situación en el área espiritual, en el área física, ¿qué va a pasar? Estás trayendo condenación si tú permaneces ahí, porque dice que Dios va a destruir a cualquiera que destruya su templo, que eres tú, el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuidado porque muchas veces malinterpretamos las cosas. Por eso está diciendo aquí de sujetarse. Fíjense, ahora, aquí quiere decir, dice desobediente, que no obedece al Señor, ¿verdad? O sea, todo se centra, si ustedes se fijan, en la obediencia, en la obediencia, ¿sí? Son desobedientes al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ganar esa alma para que ese esposo sea obediente y aquí te proteja, te provea, sea tu sacerdote y vamos a ver cómo le dice Dios a los hombres que tiene que tratar a las mujeres. A nosotros, vamos a ver, nos dice, obedezcan, ¿verdad? Y respeten a ellos. Ay, qué bueno que somos mujeres. Dice, fíjense, porque algunos de ellos son desobedientes a la palabra y puedan ser ganados sin palabra alguna, sin palabra alguna. ¿Cuál es la característica de nosotras las mujeres? Ya hablamos bastante. Que hablamos el doble de los hombres, ¿verdad? Pero es Entonces, sí, eso es físicamente, sí, pero ¿qué hablamos? Y sácale, y ándale, y mira, y el bibliazo por aquí, y el bibliazo por allá, ¿verdad? Ay, somos expertas para eso. Pues ya nos dijo Zipit que nos calláramos, ¿sí? Porque no vamos a hablar, porque más pueden lo que tú haces que lo que tú dices, ¿verdad? Entonces dice, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Eso es lo único que nos pide. Casta, ¿qué quiere decir casta? Pues que no andes por ahí de tingo lilingo, ¿verdad? Tienes un esposo, honra a tu esposo. Segundo, respeto, respétalo. Ni siquiera nos dice que lo amemos.
respétalo, nomás respétalo. Eso es lo que quieren los hombres. Hay un libro muy bueno, ¿verdad? En que dice, ¿qué quiere? Aquí, y aquí lo vamos a ver, está basado en esto, ¿sí? La mujer, lo único que le dice Dios es, respeta al marido. Eso es todo lo que quiere, que lo respetes. Pero al hombre, vamos a ver lo que le exige. Fíjense, dice que el adorno de ustedes no sea el externo, que no sea el externo, sino peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. No está diciendo que andemos en harapos, ¿verdad? Porque entonces, pues tampoco, si no nos vamos a poner joyas ni nada, ¿verdad? Entonces, porque el Señor dice, ¿verdad? Que nosotros somos reinas, somos princesas de su reino, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que dice? No trates de cubrir con eso lo que no tienes por dentro, la belleza que te falta por dentro. Y entonces tratamos de cubrir con nuestro exterior la belleza que no tenemos por dentro, ¿sí? Es un reflejo de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Está hablando relación esposo y esposa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vas a provocar, porque a final de cuentas, si tú te pones al tú por tú, ¿quién es más fuerte? ¿Quién tiene la musculatura más fuerte? No. Exacto. Entonces Dios sabe eso y Él así lo diseñó y vamos a ver lo que dice. Por eso, un espíritu tierno y sereno, la blanda respuesta quita la ira. El hombre es de su reacción natural, ¿sí? Cuando un hombre se empieza a pelear, inmediatamente a los golpes. Cuando dos mujeres se pelean, ¿qué? Se dicen hasta, bueno, hasta lo que no, ¿verdad? Esa es la forma. Estamos diseñados físicamente en nuestro cerebro a este tipo de respuestas. ¿Por qué? Porque el hombre, obviamente, si cae algo, vi un video, ¿verdad?, de que empieza a temblar y todo, está una pareja en la cama de hotel, están las cámaras, ¿verdad? Inmediatamente él se lanza sobre la esposa, la arrastra, la pone al lado de la cama, coge las almohadas y las colchas y la cubre y él se pone encima. Él, ¿ves la reacción? Es una reacción límbica, no pasa por el cerebro esa reacción, ¿sí? En cambio, la reacción, ves la reacción de la esposa que inmediatamente se agarra, se aferra al esposo, ¿sí? Y él, pero es una reacción instantánea, ¿sí? Acuérdense, hay reacciones que sí pasan al cerebro y hay reacciones que pasan nada más, son reacciones automáticas. Y está diseñado el hombre para eso y está diseñada la mujer para reaccionar de tal forma, ¿sí? Aquí ni siquiera entra el cerebro para pensar, ¿y cómo le voy a hacer? Es algo instintivo, ¿sí? Y es diferencia entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre. Ya sé, algunas dicen, ay, pues mi esposo, pues así como que tanto, pues sí, pero están diseñados para eso. Muchas veces, ¿qué es lo que la cultura ha influido tanto en la mujer como en el hombre? ¿Sí? No, tú puedes, yo me acuerdo, estábamos en un congreso X, ¿verdad? Y estaban unas señoras, unas personas, unas mujeres ahí paradas, ¿verdad? Y entonces el conferencista para la conferencia que estaba dando, dice, bueno, que no hay hombres aquí. Se levantaron, ¿verdad? Y se sentaron. Pero después, ¿verdad? Dijeron, es que nos humilló a nosotras por haber hecho eso, porque es como que eres
eres menos. Claro que no. Es simplemente que así estamos diseñados. Punto. ¿Sí me explico? Pero muchas veces la tergiversación de la cultura es la que nos ha hecho pensar de otra manera, para lo que no estamos diseñados. Fíjense, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y ya hablamos también del ejemplo de Sara, y pone el ejemplo de Sara, ¿verdad? Y Sara no era ninguna perita en dulce, ya vimos todo lo que influyó, ¿verdad? Sin embargo, dice, pero Sara fue obediente a la misión que Dios le dio a Abraham. Cuando Abraham le dijo, vamos a dejar todo, aquí se va a quedar todo, porque Dios me llama y me dice que me vaya allá, Sara estuvo en sujeción y se fue con él para cumplir la misión. ¿Okay? Eso ya lo vi, llamándole Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella. ¿Y si hacen qué? Si hacen el bien. Y aquí me gusta mucho porque dice, y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarles, ¿sí? Si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si ustedes están bajo la sumisión y en obediencia, no a lo que diga, o sea, tu obediencia no es porque estás obedeciendo al marido, sino porque estás obedeciendo a quién. Dios. Exacto. Por lo tanto, la obediencia a Dios hace esto, que no tengas miedo. ¿Por qué? Porque en Hebreos 13 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador. No temeré, fíjense, lo que me pueda hacer el hombre. Aún de tu marido te va a proteger. Sí, aún de tu marido, si tú estás en obediencia. Porque dice la palabra que el que está al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu obediencia no es a tu marido, ¿es a quién? A Dios. A Dios. O sea, vas a obedecer al marido porque estás obedeciendo a Dios. Ahora, una pregunta que aquí nos decía precisamente Gret, ¿verdad? Vamos a ver esta cuestión también. dice la palabra de Dios, fíjense. Bueno, hay varias palabras y vamos a decirlo, ya lo dijimos en Efesios 5, 22, porque la palabra sumisión tiene una mala reputación, pero a final de cuentas nos está diciendo que aún Jesús está sujeto al Padre, como lo dijimos. Entonces, nuestra sujeción es a Dios. Entonces, la bendición va a través del esposo, Dios lo va a alinear. Ese es el objetivo de Dios, ¿sí? Pero aún eso, aquí dice, Dios es tu protector y Él te va a proteger de cualquier hombre, así sea tu esposo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y fíjense, ¿cómo se relacionan estos pasajes? Vamos al pasaje que les había dicho. Dice en 1 Corintios 15, 27 y 28. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Sus pies quién es? Jesús, ¿verdad? O sea, Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es decir, a Jesús, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido en él todas las cosas. A ver, ¿está un poquito enredado? Sí, un poquito, ¿verdad? Dice, Dios, aquí está Dios, salud, aquí está Jesús.
Dios puso en sujeción a Jesús todas las cosas, todas estas cosas, ¿sí? Pero de todas estas cosas que puso en sujeción, sin embargo, excepto a Dios mismo. Sí, fíjense lo que dice. Entonces, dice, ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido, dice, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, a Jesús, o sea, todo esto está sometido. Claro, ahorita estamos en este periodo que estamos obviamente en la tierra, pero todo está sujeto bajo sus pies. Pero fíjense, cuando ya haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos sujetamos al Hijo, ¿sí? Dices, todo esto es en sujeción al Hijo. Entonces, acá arriba, fíjense bien, ¿sí? Entonces, este se tiene que sujetar ¿a quién? Al Padre. Entonces, si nosotros obedeciendo al Padre nos sujetamos al marido, entonces este marido tendrá que sujetarse al Padre. Eso es lo que está diciendo. ¿Al Padre o Al Padre, al Padre. Porque el mismo Hijo, o sea, Dios dice, todo lo sujeto aquí, ¿sí? A nosotros nos pone en sujeción con el Hijo, ¿sí? A nosotros nos pone en sujeción con el Hijo, pero el Hijo tiene que sujetarse al Padre. Entonces, ¿qué relación tiene esto con nosotros? Dios nos da, nos dice, nos sujetemos, pero este se va a tener que sujetar al Padre. Y ahorita vamos a ver lo que dice de los maridos que se tienen, que se sujetan al Padre. Sí, así es. Dice que sujetó al todo esto para que Dios sea todo en todos, ¿sí? Y luego, obviamente, en Hebreos 12:9 dice, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos, ¿verdad? ¿Cuánto más tenemos que obedecer a nuestro Padre, que es perfecto y sabe lo mejor que es para nosotros? Y sí nos dice que nos duele, dice que nos duele. Vengo de un congreso y precisamente de gente de psicología y psicoterapia y neuropsicología y todo eso, ¿verdad? Y en los centros, en nuestro cerebro, fíjense cómo es la cuestión, en los centros de nuestro cerebro, en el enamoramiento, hay dolor, están centros de dolor, duele amar. Duele amar. Sí, duele. Sí. No es algo que, o sea, es ese dolor feliz, esa felicidad, pero hay un elemento de dolor, porque el amor duele y puede crear, por eso a veces hay adicciones en las cuales queremos causarnos dolor. ¿Qué pasa con los adolescentes que se cortan, con los adolescentes, verdad, que están en esa transición? Y bueno, gente grande también, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque el dolor este es el que enmascara otras cosas de sufrimiento y de dolor que tenemos. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, ahora, todo esto, en lo que Dios nos está preparando para hacer, fíjese, hay opresión, no estamos en un lugar agradable, no estamos en una cultura, ¿verdad? Que celebre la bondad, no estamos en una cultura que celebre que haya justicia, que haya bondad ahorita en nuestro país, ¿verdad? El índice de violencia, de asesinatos es de los más altos del mundo,
Sí, pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice en Primera de Pedro? Fíjense, dice, vamos a ver cuántas veces nos dice que hagamos el bien y en qué circunstancias. Fíjense, dice en Primera de Pedro 2:12 nos dice que hagamos el bien, en el 14, en el 15, en el 18 y en el 20, porque sí, habla de sufrimiento, pero habla también de hacer el bien. Y en Primera de Pedro, ahora vamos al capítulo 3, dice 3:16. ¿Qué dice el capítulo 3:16? Dice, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. ¿Qué quiere decir? Tú arréglate con tu conciencia, tú arréglate con Dios y haz el bien, porque Dios se encarga de los que te están calumniando y les va a callar la boca. ¿Por qué? Porque están viendo que tú haces el bien. Ya lo vimos, no vamos a responder insulto con insulto y todo. ¿Qué quiere decir? Ahora, antes de eso, dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que cuando te dicen una cosa, ¿tú te vas a quedar calladita? Pues no. Pues no. Tienes que preparar defensa. Aquí está. Es una espada. Es una espada. Esto es una espada. Vamos a la guerra. No vamos a estar sentaditas nada más y calladitas. Dios dice en ocasiones, mejor cállate, ¿verdad? Porque no vas a lograr absolutamente nada. Él sabe cuándo vas a la batalla y cuándo no vas a la batalla. En todo el Antiguo Testamento, siempre los reyes, ¿qué hacían antes de ir a la batalla? Iban y consultaban a Dios. ¿Me aviento esta batalla o no? Y Dios les decía, sí, vamos a la batalla y yo te daré la victoria. Y esta es la victoria, con esta espada. Dice, ¿sí? Ahora, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que dijimos, ¿verdad? No vamos a insultar. Sin Biblia. No vamos, exactamente, no vamos a insultar, no vamos a agredir a la persona. Lo único que tenemos que hacer es decir claramente cuál es esta verdad. Y ante esta verdad, todo hay. Sí, dice, teniendo buena conciencia. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Sí? Y fíjense, tenemos el 10, el 11, el 10. Dice, fíjense qué promesa tan bonita, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No engañes a nadie. No hablen engaño o mentira, ¿sí? En el 11, apártense del mal y hagan el bien. Todos estos versículos nos están diciendo, haz el bien. En el 13 y en el 16, dos veces ya lo vimos, es Primera de Pedro, el capítulo 3, y todos estos versículos hablan de hacer el bien, ¿sí? Y en el 21 también dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora lo salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino, dice, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿verdad? Vamos a leer eso, a explicar eso, porque dices, ¿por qué mete aquí a Noé? ¿De qué está hablando, verdad? Entonces, fíjense lo que está diciendo. Aún en el 3:18 dice, aunque no habla
del bien, pero dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, a ponernos en contexto. Ahora vamos con los esposos. ¿Sí? A nosotros, ¿qué nos dijo? Respeta y obedece, ¿verdad? Para que sea ganada su alma. Ahora vamos a ver con los esposos, ¿qué les dice? Primera de Pedro 3:7, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero. Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil. Vaso más frágil. Así nos deben tratar, puesto que es mujer, dándole honor. O sea, ellos nos tratan como vaso frágil, nos dan honor por ser heredera, como ustedes, de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean pues estorbadas. La gracia de la vida corresponde a ser madre. Así es, así es. Dice, junto con ustedes, pero como a vaso frágil. ¿Para qué? O sea, tienen que hacer eso para que yo pueda escuchar sus oraciones, maridos. ¿Sí? Fíjense. En conclusión, sean todos de un mismo sentir y tengan todos armonía, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Sí, ahora les está hablando nada más a las mujeres. ¿A quién les está hablando? A los hombres. A los hombres. ¿Sí? ¿Cómo vamos a convivir con las mujeres? Aquí lo está diciendo. Con espíritu humilde. Explícale eso a tu marido, ¿verdad? Sí. A ver, por eso Dios quiere que sean ganadas las almas de los maridos para que hagan esto, para que se comporten de esta manera. Ahora, vamos a ver Efesios 5, 25 al 33, que son instrucciones para los maridos. Efesios 5, 25. del 25 al 33. Porque a nosotros ya nos dijo, respeten y obedezcan. Ellos ya va a ¿qué? Tratarnos como un vaso frágil, que nos honren porque somos coherederas. 5:25 dice así. Fíjense, primero que todo, empieza en el 1, el 21. Vamos al 21. Someteos los unos a los otros. ¿Sí? El 21 inicia con que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, ¿por qué te sometes? Él se somete a ti y tú te sometes a él, porque se están sometiendo al temor de Dios. ¿Sí? Y luego vamos ya hablamos de las esposas. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo tienen que amar a las mujeres? ¿Hay que amarlos? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que si entra ahorita, pues no sé, alguien con una pistola a tu casa o con esto o lo otro, ¿qué es lo que tiene que hacer el marido? Ponerse enfrente de ti. Estar dispuesto a dar su vida. Y el marido va a decir, ponte detrás de mí. ¿Lo vas a obedecer? Más vale que lo obedezcas. ¿Por qué se va a poner enfrente? Porque dice aquí
sea, a nosotros nomás los respetamos y los obedecemos. Pero ellos tienen que amarnos hasta dar su vida por nosotros. Imagínate que Dios te dijera, mira, tu marido tiene que obedecerte. Hay muchos casos en que los maridos son los que obedecen. ¿Sí o no? Puras caritas sonrientes, ¿verdad? Entonces los maridos obedecen a las esposas. Está bien, nada más que ahora tú tienes que dar la vida por él. Amarlo hasta dar la vida por él. O mejor nos quedamos con lo de sujetarlos y obedecer, ¿verdad? Sí, está más fácil, creo yo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él es el sacerdote y él, por medio de esta palabra, que él, por eso, ¿cómo empezó Pedro? Porque no obedecen, para que él obedezca esta palabra. ¿Sí? Entonces, él obedeciendo esta palabra te santifica a ti. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, y lo vuelve a decir el 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué difícil está eso, ¿verdad? La verdad está bastante difícil, porque dice la palabra, esposo, si tú amas, tú tienes que amar a tu esposa como te amas a ti mismo, como tú mismo amas a tu cuerpo, ¿sí? Eso es lo que dice de los esposos. Colosenses 3:19, y vámonos, Colosenses 3:19. ¿Qué dice? Despuésito ahí de Efesios y Filipenses, Colosenses 3:19 dice, maridos, otra vez, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué quiere decir áspero? ¿Qué quiere decir áspero? Burdo, El sí, contrario de dulce. tosco, burdo, violento, ¿sí? Fíjense, no seáis áspero con ellos. Y luego ya dice a los hijos, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso nosotros lo que estamos haciendo es obedecer a Dios real. Esa es la realidad de lo que estamos nosotros haciendo. Ahora, vamos a ver lo que dice, qué es lo que está diciendo aquí sobre, sí, sí, O sea, entre esposos y esposas, ajá, ¿cuál es el rol que debe ser el marido y cuál es el rol que debe hacer la mujer? pues aquí viene muy claro, ¿verdad? Dice, el rol es el proveedor y es el sacerdote, o sea, es el que comunica, por eso que comunica con Dios y él tiene que guardar la palabra. Ese es su rol, ¿sí? Amar a las esposas, proveerlas, ser su protector, porque él está representando al Padre, ¿sí? Él está bajo la sujeción al Padre y por lo tanto esa bendición viene a través de él. Cuando el marido no cumple con eso,
Por eso Dios dice, yo soy quien te proveo, yo soy quien te voy a cuidar, a proteger, ¿sí? Y por eso muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando el marido no está cumpliendo la función, Dios cumple su función en ti, Y ¿sí? los dos deben de participar. Bueno, es que depende si, si los dos trabajan y los dos traen dinero a la casa y los dos tienen sus niños, entonces obviamente sí, ¿verdad? Pero miren, he visto las dos situaciones, porque también he visto que sale el hombre a, pues, a la jungla a ganarse el dinero, ¿verdad? Con pelearse con todo el mundo para poder obtener el dinero para... ¿Y cuánto te da de su dinero? ¿Cuánto? Poco. Pues si lo entrega la familia, todo. Debe. ¿Quién es el que da de comer a los niños? ¿Quién es el que los viste? ¿Con qué dinero? ¿Quién es el que compra el carro, la gasolina, todo? ¿Sí? Estoy hablando en ese caso. Como les digo, cuando los dos trabajan, pues los dos tienen también que aportar y que tener, pues, ¿verdad? Esa entendimiento también en el que ambos están aportando y todo eso, pero siempre la responsabilidad de la provisión, ¿verdad? Es de el sacerdote de la casa. Por eso, muchas veces, y lo he dicho, ¿verdad? Que dicen el que es padre y madre a la vez, cuando no hay un padre por X circunstancia, Dios es el que va a ser, te va a proveer. Nosotros como mujeres tenemos la capacidad también de trabajar y de proveer, es también eso, ¿verdad? Pero es muy claro. Luego, ¿por qué tenemos tantas situaciones con los jóvenes, con los adolescentes, verdad? Pues yo conozco varias parejas que dicen, bueno, en esta etapa en que mis niños están pequeños, ¿verdad? Pues me voy a dedicar al cuidado de ellos. Cuando ellos empiezan a ir a la escuela, el tiempo ese pues lo puedo dedicar a un medio tiempo, etcétera, etcétera. Pero después todo lo que ganan, muchas veces las esposas, las madres, ¿verdad? Estoy hablando de cuando hay un padre proveedor por tener un poco más de dinero, etcétera, pero pues se les va en las terapias para los niños que andan por sin ningún lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante esos años de formación en que tienen que estar con la dirección y el amparo de la madre. Porque aún con la mamá y todo, te sorprende y de dónde sacó esa palabra, dónde oyó esa palabra, dónde, por qué tiene estas actitudes, a quién está viendo, en dónde las está aprendiendo. ¿Sí? Tenemos que estar, y más ahorita, que obviamente antes pues era más cerrados los círculos en los que tú te movías. Ahorita ya pues cualquiera puede entrar a cualquier escuela, a cualquier idea puede entrar, cualquier imagen puede entrar en el celular, en la computadora, en la televisión, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. Todo es, miren, es que mucha gente me pregunta, pues es que, ¿qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer ella? ¿Sí? Mira, déjame explicarte, hay un triángulo, este es el triángulo. Cuando tú te casas, pues casi creo que ni lo conoces, ¿verdad? O sea, es una persona extraña porque una cosa es cuando estás y puedes tener 2 años o 3 años, pero está el triángulo. Entonces, aquí está el esposo y aquí está la esposa. Y obviamente que se van a ir uniendo, pero fíjense la dinámica, ya lo dijimos. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que obedezcas a quién? A Dios, ¿sí? Que lo obedezcas a Dios. Entonces,
tus ojos para saber lo que Dios te está diciendo. Aquí está Dios. ¿En dónde están tus ojos? Acá. Entonces, entre más vas tú obedeciendo a Dios y Él, obviamente, el objetivo es que vaya obedeciendo a Dios, ¿dónde se van juntando? Dios. Acá. Ahora, mi vista está aquí, ya le salió la panza, ya se le arrugó, ya quién sé qué, y que esto y lo otro, ¿sí? Cuando te estás viendo aquí uno al otro y tu objetivo es uno al otro, no es la forma de acercarte en tu matrimonio. La forma, ya lo dijimos y lo dice aquí, es obedeciendo a Dios. Acá está el punto de unión, porque lo vas a ver a Él como Dios lo ve, con el propósito para el cual tú te uniste a Él, en un propósito que Dios tiene para tu matrimonio. Para ti sí, para Él sí, pero ya es un propósito mucho más, ¿sí? Y más trascendente. ¿Por qué digo trascendente? Porque de aquí van a surgir la nueva generación. Y dice la palabra de Dios que la bendición de Dios va de generación en generación. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a unirnos a Él. Nuestra obediencia no es porque seamos obedientes al marido, es porque nuestra obediencia es en el Señor. Y lo dice varias veces, ¿verdad? Aquí también. Entonces, fíjense, dice, entonces, ¿qué aprendemos de primera de Pedro 3:12? Pues ya lo repetimos, ¿sí? Ahora, queremos que los ojos de Dios estén sobre quién, sobre mí, ¿sí? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ya lo dijo, el hombre quiere que sean escuchadas sus oraciones. ¿Cómo tiene que tratarnos? Como vaso fácil. Como vaso frágil, con honra. Esa palabra es pesada, porque honra es mucho más que amor, mucho más que respeto, o sea, es todo junto. Todo junto. Y es la misma palabra que Dios usa. Fíjense, nosotros no nos dice que honremos a los esposos. Dice Dios que honremos a Dios y que honremos a nuestros padres. Pero nos dice, obedezcan a sus esposos, ¿sí? Estén sujetas y obedezcan a sus esposos. Pero ellos tienen que honrarnos. Dice, y entonces, dice, y sus hay oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestra tener celo por lo bueno? ¿Sí? Porque aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No tengas miedo del hombre. ¿Por qué? Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre, ya les dijimos, prestos para preparar defensa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo respondes cuando te tratan injustamente o cuestionen tus creencias cristianas? Eso es lo que vamos a pensar, ¿verdad? Ya les comenté de una situación ahí legal de un pastor, ¿verdad? Que el municipio estaba coartando todo en contra y todo. Pero cuando esa persona, ese municipio, ¿verdad? Estuvo enfermo, ¿quién fue el que fue a orar? ¿Quién fue a orar por esta persona? Ese pastor, al que trató con la punta del pie, le coartó todo, le quitó todo, ¿sí? Pero a la hora que ella enfermó, ¿a quién mandó llamar?
a ese pastor y ese pastor fue para orar por esta persona. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Ok? Y dice, entonces vamos aquí, dice, vamos a ver ahora vamos al versículo 21, vamos terminando ya. Fíjense, dice la palabra de Dios, dice, porque también, aquí está hablando de justicia, el 18, vamos primero al 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Muy bien. Entonces, vamos a irnos aquí a Génesis. Habla sobre Noé. Vamos a ver por qué saca a Noé aquí y cuál es la relación. Génesis 6.1. Vamos a Génesis 6.1. Tenemos Génesis 6.1. Y entonces, fíjense, dice Génesis 6.1. Dice, ustedes saben que hubo un gran diluvio y de hecho está en la historia y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, hubo un gran diluvio. Vamos a ver por qué el gran diluvio. Voy a ir rapidito para que en contexto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya después Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre. Los hombres vivían en aquel entonces 900 años, muchos años, ¿verdad? Pero a causa de la maldad del hombre, dijo, bueno, voy a reducir la edad a 120 años, ¿verdad? Y luego dice en el 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo lo que pensaban era para mal, ¿sí? Todos sus pensamientos del corazón eran de continuo solamente, o sea, de continuo y solamente para el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Le dolió el corazón, le dolió el corazón. Sí, yo a veces digo, ¿cómo me frustra, cómo me enoja cuando muchas veces las personas no nos obedecen? Cuando hemos dicho cuál es la bondad de esto, que obedezcan por esto y esto. Y sin embargo, de verdad es frustrante. Imagínense Dios que les había dado todo, que nos había hecho todo para el bien del hombre, y por desobediencia, dice, se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre y le dolió su corazón. Y entonces, ¿qué dice Jehová? Voy a traer justicia sobre la tierra. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Imagínense su propia creación. Dice, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves. ¿Sí? Pero, el pero, siempre cuando hay un pero de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? Y luego, ¿qué le dice? Ok, voy a terminar con toda esta humanidad que ha hecho las peores cosas. Sí, pero el que halló gracia delante de Dios, lo sostiene. Y entonces le dice a Noé, construye un arca. 120 años estuvo Noé diciéndole a la gente, Dios va a traer juicio, Dios va a traer 120 años que le duró construir esa arca. ¿Sí? Y la gente no entendió y no obedeció y no quiso voltear sus ojos para con Dios. Y en el 17 dice, traigo diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya, sí, espíritu de vida y debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra me morirá, pero establece más
estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, ya sabemos, la familia de Noé, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice, entra tú y toda tu casa. Y vamos a ver por qué dice esto. Dijo Jehová, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y luego, ¿qué es lo que hace Dios? Manda el diluvio. Todo ser viviente en la tierra perece, pero el agua es el que mantiene a flote a Noé. Sí, la justicia de Noé flota en el agua. Por eso hace esta referencia. Dice, fíjense, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaron los días de Noé durante la construcción del arca, 120 años, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Cómo usa estos simbolismos Dios? Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición de Dios a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos limpia el agua en sí? La No. palabra. Exacto. No nos limpia el agua como agua, como lo que es, sino que es como elemento, sino que es una petición. ¿Y cómo podemos pedirle algo a Dios si somos unos bebés? Yo sé que en muchas iglesias, tanto de una religión y de otra, se bautizan a los niños pequeños como si fueran un pacto y la gente dice es que como si fuera la circuncisión. No, por eso ahorita en la mañana en la oración, ¿verdad? Nos comentaba Mistala, ¿verdad? Que, bueno, un miembro de su familia se va a bautizar y es algo muy hermoso porque tú con toda la conciencia, ¿sí? Con todo, ¿qué es lo que estás haciendo? Es un simbolismo de que ahora sí, Señor, me comprometo, fíjense, a que yo tengo que quitar esa suciedad de la carne. Es una petición a Dios. El agua no me va a quitar nada, pero ese sumergirme es un compromiso que estoy haciendo ante todos de que quiero limpiar y estoy dispuesta. Es una petición a Dios por tener una buena conciencia. Déjenme decirles, es lo más difícil, porque Dios sabe lo que hacemos en lo oculto, en esos momentos que nuestra mente se va, en esos momentos en que nos gana las emociones, la ira, todo, ¿sí? Pero la conciencia, aquí está el Señor, es el que siempre nos ve. Es un compromiso muy fuerte. Eso es el bautismo. Conscientemente decir, Señor, me estoy metiendo a las aguas. ¿Sí? El agua no me va a quitar nada, pero es mi petición de que me ayudes a ser limpia, como dice aquí. Y la única manera de ser limpia, ¿sí? Fíjense, dice, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y yo me someto en obediencia a ti, ¿sí? Porque ya vimos el sometimiento a las autoridades, el sometimiento de los siervos a los amos, de buena gana, el sometimiento, ¿sí? De los hijos a los padres, el sometimiento de las esposas a los esposos. ¿Por qué?
porque aún Jesucristo se sometió al Padre, porque finalmente nuestra sujeción y obediencia no es a la persona, sino al Padre, al Padre. Ahora, también tenemos que ver una cuestión, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo, si dentro de eso, dentro de lo que estamos haciendo, dice la palabra de Dios, y si mi esposo me pide que haga algo ilícito, que haga algo inmoral, tengo que someterme? Vamos a ver qué dice. La reacción fue muy rápidamente rápida, ¿verdad? Y vamos aquí a Hechos 5:17. Hechos 5:17. Vamos a ver. Porque a final de cuentas, ¿a quién nos estamos sometiendo? A Dios. Así es. Hay que tener cuidado, es una línea muy delgada, ¿verdad? Hechos 5:17. Aquí estamos hablando, ¿verdad? De que, bueno, aquí cuando estaban el apóstol Pablo, ¿verdad? Y estaba Pedro, y dice, fíjense, vamos un poquito antes, un poquitito antes. Dice que estaba el apóstol Pedro y que estaba haciendo muchos milagros, señales y maravilla, dice. Y por la mano de los apóstoles, es el 12, estamos Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, ¿verdad? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, todos los fariseos, ¿verdad? Que eran pues los de la ley y los sacerdotes en aquel tiempo, ellos no querían juntarse con Jesús. Jesús estaba haciendo, perdón, con Pedro. Pedro estaba haciendo muchos milagros. Ahora acuérdense siempre, primero es la palabra. Dice, primero ellos presentaban la palabra de Jesús y les seguían los milagros. Pero muchas veces la multitud se iba detrás de ellos nada más por los milagros, ¿verdad? Y no querían escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, fíjense, por lo demás, ninguno de ellos se atrevía, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían mucha gente, sí, a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados, y todos eran sanados. Pero no les gustó al sumo sacerdote, sí, les estaban quitando la clientela, como quien dice, ¿no? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, ¿sí? Ay, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abre de noche las puertas de la casa y los saca y les dice, váyanse y puestos el pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Sí. Entonces los metieron a la cárcel por andar haciendo milagros por celos, pero el ángel del Señor va y los saca. ¿Para qué los saca? Para que sigan predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vino el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron a concilio, ahí las grandes religiosos, ¿verdad? Y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas, oh sorpresa, pero cuando llegaron los alguaciles, pues estos ya estaban predicando en el templo, para eso los sacó el ángel, no los hallaron en la casa.
Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, estaba toda la cárcel cerrada, estaban todos los cerrojos, ¿cómo se salieron? Porque Dios los sacó de ahí, ¿verdad? Y entonces, fíjense, entonces dudaban, ¿qué es esto? ¿Cómo? Pero viniendo uno les dio esta noticia. Los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, los trajo sin violencia. Vénganse para acá, porque temían ser apedreados por el pueblo. Claro que les estaban haciendo milagros y todo, ¿verdad? Y entonces los ponen ante ahí el concilio, ahí entre los jueces y todo, ¿verdad? Y dice, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estaban hablando de Jesús, que lo habían matado. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exhibido, fíjense, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos estaban obedeciendo. Y entonces dice, fíjense, se levanta Gamaliel y les dice, bueno, porque antes de estos días se levantaron otros. Miren, déjenlos, porque al cabo, como otros se levantaron, pero pues no duró nada. Si estos no vienen de Dios, al rato se les va a olvidar todo, ¿verdad? Y entonces les convinieron con él, llamaron a los apóstoles de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué les dijeron? Y entonces, ¿qué les dijo? Fíjense, dice, consideren ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque volvemos a lo mismo. Entendemos que nuestra obediencia, a final de cuentas, se somete al Padre. ¿Ok? Cuidado, porque es una línea muy delgada. Porque lo que quiere Dios es que te sometas a tu esposo para ganar su alma. Y de esa manera, Él te va a tratar como vaso frágil, honrándote, dando su vida por ti, porque cada centavo que Él gana, cada hora que Él pasa, debe de ser para la esposa y para los hijos. ¿Sí? Entonces, por eso a Dios le interesa ganar el alma de tu esposo. ¿Para qué? Porque dice, para que los desobedientes que no quieren hacer esto, obedezcan. Y obedeciendo ellos, imagínense la vida que nosotros vamos a tener como esposas, como madres, como familia. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque tú vas mucho más allá, mucho más allá. Porque en tu palabra, como mujeres, tú nos pides respetar y obedecer para que ellos, a su vez, obedezcan a ti. Pero tú dices que somos dignas de honra, con un trato de vaso frágil, pero que tenemos que someternos a autoridad en obediencia para que, como dice tu palabra, todo lo que tú pusiste
que se sometiera a Jesús, a un Jesús, se somete a ti para que seamos completos, completas de todo en Dios. Gracias, Padre. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, porque ese es tu anhelo. Tú formaste el matrimonio, tú formaste la familia para bendecirla para 1000 generaciones. Y aún en el ámbito espiritual, porque estamos teniendo hijos en el espíritu, estamos sembrando para eternidad. Para eternidad. Somos una familia. Somos tu familia. Somos tu templo. Somos piedras vivas en ese propósito maravilloso que tú tienes para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros, para formar ese cuerpo maravilloso por el cual tú vendrás, Señor. Pero que aún aquí no temeremos, porque tú nos proteges, porque tú eres quien nos acoge. Y dice tu palabra que aún en medio de las tormentas, tú nos das gozo. Aún en medio del caos mundial que vivimos, tú nos das paz. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Wow, profundo.